al no existir un pronunciamiento por parte de las autoridades de Estados Unidos ante el pedido formal, porque se realizó un pedido formal por parte de las autoridades peruanas, sin embargo, pues la, de repente no estuvo actualizada la orden de captura internacional y entonces ella no realizó. Jurídicamente, no podríamos estar hablando de una fuga, ¿no? No hubo acá ningún hecho clandestino. Nosotros estamos conectados con Teddy Romero González. Él es especialista en Derecho Penal y Cooperación Jurídica e Internacional. Bienvenido, señor Romero, a Exitosa. Muy buenas tardes, Karina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí para que entendamos de qué estamos hablando. Tengo entendido que Elian Carr, para empezar por las damas, fugó, se fue, ¿no? Ya todos sabemos que está en Israel y que Israel es un país que no extradita muy fácil. ¿Cómo se va a hacer? Porque lo que ha informado el Poder Judicial es que efectivamente se le va a pedir a la justicia de Israel que colabore para poder nosotros encauzar a Elian Carr. ¿Cuál es el camino más fácil si ya sabemos que no extradita Israel? Bien, Karina. Empecemos aclarando algunas figuras jurídicas, principalmente porque la señora Elian Carr, si bien es cierto, no realizó propiamente una fuga de Estados Unidos hacia Israel, porque de haberlo hecho lo hubiese realizado de manera clandestina, ¿no? Sin embargo, la señora salió del país con su pasaporte en la mano, el tiquete comprado y sin ninguna restricción por parte de las autoridades para poder salir del país. Entonces, y esto, bueno, da razón o da lugar debido a que o no se actualizaron la detención o la orden de captura internacional y de que las autoridades o el Departamento de Justicia de Estados Unidos no tuvo un pronunciamiento respecto al pedido formal de extradición de la señora Carr. Entonces, lo que hizo la señora Carr fue salir del país a su otra residencia o a su otro país de nacionalidad, que fue Israel. Entonces, prófuga no fue, no se fugó. Ella salió, compró su ticket, no tenía ningún tipo de impedimento para salir, porque la justicia estadounidense no había aceptado ninguna extradición, no tenía limitaciones, ella se fue. Efectivamente, al no existir un pronunciamiento por parte de las autoridades de Estados Unidos ante el pedido formal, porque se realizó un pedido formal por parte de las autoridades peruanas, sin embargo, pues de repente no estuvo actualizada la orden de captura internacional y entonces ella no realizó. Jurídicamente, no podríamos estar hablando de una fuga, ¿no? No hubo acá ningún hecho clandestino. Muy bien. Ahora, entonces, lo que dicen las autoridades mediante el tema del Poder Judicial, un tuit, asimismo el colegiado dispuso la actualización de las órdenes de captura a nivel nacional e internacional de la citada procesada. Es decir, si es que hubiesen estado actualizadas las órdenes de captura de Interpol en Estados Unidos no son válidas, ¿no? ¿En Israel son válidas? Ahora que ya salió de territorio estadounidense, claro, porque ya se volvió a solicitar nuevamente por parte de las autoridades judiciales peruanas, ya se volvió a actualizar o ya se realizó un pedido, digámoslo así, formal de detención preventiva con fines de extradición hacia las autoridades de Israel. Y esto es en mérito a que las autoridades de Israel dieron ciertas luces, ¿no?, al Estado peruano, indicando de que o podrían solicitar una detención preventiva con fines de extradición de manera formal o en su defecto pedir la solicitud formal de extradición de la señora Elian Carr, ¿no? Yo lo que quisiera determinar es que si las órdenes de captura
hubiesen estado expeditas antes que ella llegara a Israel, ¿se le capturaba en el aeropuerto? No hubiese tenido la facilidad de poder salir del país. Es decir, se hubiese tenido aún que esperar un pronunciamiento por parte de las autoridades de Estados Unidos respecto al pedido formal que se realizó ya ante ellos. Pero ¿y por qué las órdenes de captura no estaban activadas? Ahí, eso sí, bueno, eso sí forma parte de las autoridades, tanto judiciales peruanas, ¿no? De Peruanas, ya. todas maneras, ¿Y quién pide las órdenes de captura? ¿Quién pide? ¿La fiscalía? es un pedido de la fiscalía y quien autoriza y quien ordena es bueno, la autoridad judicial, ¿no? Bueno, alguien se durmió aquí, ¿no? Podríamos estar hablando de eso, ¿no? Entiendo de que esto pudo haber sido ya mucho antes previsible, porque estamos hablando de un caso que aproximadamente fue del 2014, ¿no? Y teniendo conocimiento de que la señora Karp tiene nacionalidad belga, tiene nacionalidad israelí, entonces pudo haber sido previsible esta Claro, situación desde que de extraditaron una. a Toledo, yo creo que pudieron hacer todo rapidísimo. Cuando quieran aquí presentan algún pedido y el Poder Judicial lo puede admitir rápidamente. No sé por qué se demoraron tanto. Entonces aquí ya hay en realidad hay una cuestión de no previsión clara, porque se quedaba en Estados Unidos por esta persecución de Interpol. En todo caso, sí, esta situación pudo haber sido previsible. Sin embargo, eh, vamos a detallar y vamos a rescatar algo aquí. En mérito a que nosotros tenemos, bueno, la República del Perú tiene un tratado de extradición bilateral con los Estados Unidos de América, se cumplió dentro del plazo que te establece el tratado de pedir la solicitud formal. Las autoridades peruanas cumplieron dentro del plazo. Sí, pero lo que pasa Lamentablemente, es que esto funcionaba bien mientras que las autoridades estadounidenses tenían el pasaporte de Lian Carr. Pero una vez que ya ella pidió su pasaporte, esto se debió activar rápidamente y eso se supo, lo supo todo el país mediante la prensa. sí, efectivamente, Karina, esto sí, como vuelvo y te repito, esto pudo haber sido previsible por parte de nuestras Ya, autoridades. entonces ahí Y se quedaron y que nos diga quién fue la persona, la institución que no activó. Fue el Ministerio Público, fue quien debe pedir, es decir, el equipo Lavajato, quien tiene a su cargo esto, José Domingo Pérez. El equipo Lavajato, José Domingo Pérez, no pidió esta actualización de órdenes de capturas, se lo debió pedir al PJ, al Poder Judicial, y no salir del país, de Estados Unidos. Ahora que ya salió, que ya se fue, ¿es factible traerla hacia el Perú? ¿Qué tan complicado es extraditar a una persona con nacionalidad israelí? bien, estamos ante un escenario mm, quizá un poco más complicado que con lo de Estados Unidos, principalmente porque no tenemos bueno, no tenemos un tratado bilateral, ¿no? Que nos obliga a ambos estados a poder extraditar a las personas mediante la cooperación internacional y la figura de la extradición. No nos obliga. Entonces, nos hace un poco más difícil la figura y esto nos hace invocar o apelar al principio de reciprocidad. Sin embargo, hay que hacer una salvaguarda aquí con respecto a las autoridades peruanas que saludo mucho esta aplicación que es invocar el convenio de Naciones Unidas contra la corrupción, porque si bien es cierto, el proceso que tiene la señora Elian Carr aquí es sobre lavado de activos, el convenio te establece de que en el artículo 23 el blanqueo del producto del capital
¿no? De actividades productos de una corrupción. Y esto fue lo que se está tratando de invocar. Entonces, ¿por qué hace un poco más viable esta figura? Porque tanto el Perú desde el año 2004 es adscrito a este convenio, y Israel en el mismo sentido también es adscrito. Sin embargo, se complica un poco la figura porque Israel no extradita a sus connacionales. Entonces, No podríamos tenemos estar ese ante tratado, algo. ¿no? Es decir, ya no es un tratado, no extradita, es más complicado y buscamos la reciprocidad, es decir, por favorcito, como nosotros te entregamos el caso de Dan Cohen, ¿no? Un Hoy, israelí, ¿sí? Entonces vamos a ver si ustedes también hacen lo mismo. Eso es, eh, es, eso es en sí, realidad estamos lo que apelando. estamos pidiendo. Exacto, estamos hablando de eso y adicional a eso, ¿no? Del principio de reciprocidad, tenemos un convenio multilateral, un tratado multilateral, donde ambos países están adscritos, ¿no? Que es el de Entonces, en Naciones mérito a Unidas, eso, ¿no? sí, el convenio de Naciones Unidas contra la corrupción. Y Entonces, ahora en mérito pasemos, a por ello, favor, porque esto de Elian se me hace un poco que si Toledo nos costó varios años, lo de Elian no sé cuánto tiempo le tomará al país y a la justicia. Ojalá que se haga rápido, pero no sé cuántos casos de extradición o reciprocidad hay en la justicia israelí. Pasemos al tema de Toledo. El juez Concepción Carguancho ha ordenado que Toledo o ha validado la acusación de la interoceánica. ¿Qué significa esto? Ya se ha avanzado, es decir, empieza el juicio. bueno, estábamos por iniciar etapa intermedia, es decir, la acusación fiscal ya estaba siendo válida, pasa como si fuera un saneamiento, es decir, para que el juicio empiece limpio con los medios de prueba limpios, ¿no? Sin que puedan ser objetados. Entonces nos Entonces, y toca que se el control de acusación recién. el control de acusación. Eso es lo que tengo entendido. Ah, ya. Y Entonces, donde estamos en juicio, donde se ha iniciado ya el juicio oral es en el caso de Coteva. sí, el juicio oral Sin es el caso de embargo, Coteva, también igual el caso Ollantumala y aquí control de acusación, pero ya parece estar bien encaminado, por fin, Interoceánica, que tiene varios elementos, ya pronto veremos el juicio oral. sin embargo, existe aquí un detalle que el señor Alejandro Toledo, por el momento, solamente puede ser procesado y sentenciado por el caso Interoceánica, porque por el caso de Coteva falta un pronunciamiento por parte de las autoridades estadounidenses a efectos de aprobar la extradición. Se pidió una ampliación de extradición hacia ellos. ¿Por qué? Porque bueno, los tratados de extradición te establecen de que el extraditable tendrá que ser juzgado solo por los delitos por los cuales se está pidiendo la extradición y este está siendo entregado. Entonces se entregó al expresidente Alejandro Toledo por el caso Interoceánica, más no todavía existe un pronunciamiento por el caso Ecoteva. Entonces estamos a la ¿Y espera cómo también se va para a que pueda. hacer, doctor, para cerrar el caso? Porque el caso de lavado de activos es pues cómo da la vuelta y regresa al que recibe la coima, ¿no? Y Ecoteva es precisamente eso, da toda la vuelta. ¿Cómo se va a hacer para que la acusación de Interoceánica sea sustentada y que termine de cerrar el círculo de lavado de activos, de corrupción, para que sea poderosa y que termine en una sentencia como corresponde? Claro, hay que considerar que estamos hablando de dos investigaciones independientes, ¿no? Que si bien es cierto, tienen relación como tal, porque uno es producto del otro, ¿no? Es decir, Interoceánica se genera y produce el blanqueamiento del dinero y se genera el caso Ecoteva, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de delitos autónomos.
El delito de lavado de activos es un delito autónomo, tal como lo señala el decreto legislativo 1106, ¿no? Y el proceso de interoceánica, que es un delito contra la administración pública, está siendo independiente ahora. No necesariamente tiene que tener sentencia el caso de interoceánica para que pueda obtener una sentencia en el caso de Coteva, porque son delitos autónomos, son delitos independientes. Tienen que ver, sí, pero están siendo procesados en procesos y en investigaciones independientes. Muy bien, ha quedado muy claro. Ha estado con nosotros Teddy Romero. Él es especialista en Derecho Penal y Cooperación Jurídica Internacional. Muchas gracias por estar aquí. Y ha quedado claro de que el tema de la extradición, la cooperación con Israel es bastante más complicada con Estados Unidos. Sí tenemos un tratado de extradición entre ambos países, entre Estados Unidos y el Perú. Con Israel no es esto, y también los israelitas no extraditan a sus connacionales. Así que la tenemos bastante complicada con el IAMCAR.